Dios les bendiga. Este es un buen tiempo para acercarnos a la palabra del Señor. Sé que Dios tiene algo hoy para enseñarte. Si abres tu corazón, vas a recibirlo. Así que vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Gracias porque en esta mañana, en este día tan hermoso, nos estás pastoreando, nos estás alimentando, nos estás llevando a aguas tranquilas, a pastos verdes. Hoy recibimos tu alimento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirte de algo que es muy tremendo, muy fuerte, muy grande, le ha hecho mucho daño al ser humano, y es el pecado. Una de las más grandes pandemias, yo diría la más grande pandemia que el ser humano haya conocido en toda su historia. Sabemos, por lo que ya hemos compartido, que por un hombre, Adán, entró el pecado a toda la humanidad. Él desobedeció junto con su esposa y maldijo a toda la raza humana. Esa pandemia llegó a todos y ha estado en todos. Nacemos con ese pecado. Pero hoy te tengo una buena noticia. Encontramos la vacuna, y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana, en esta tarde. Encontramos la vacuna. Gloria al Señor, porque hay oportunidad, hay esperanza, hay una ocasión donde Dios nos anima a pensar en Él y a decir: hay una respuesta para tu pecado. Pero como toda vacuna, necesita una dosis, necesita un tiempo, necesita un hombre, una persona que se disponga a que se la coloquen. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, algunas de las condiciones importantes para que esta vacuna sea efectiva y pueda ser ministrada en todos nosotros. Tenemos que hacer entonces la diferencia entre pecado y pecados. Son dos palabras, y aunque parece que una fuera en singular y la otra en plural, lo que entendemos a la luz de la palabra es que la palabra pecado viene con eso precisamente que te acabo de mencionar desde Adán y Eva. Es la naturaleza caída que todos tenemos. Todos nacemos con esa naturaleza caída, con esa tendencia a pecar, con un corazón engañoso y perverso. Todos, absolutamente todos. Pero pecados son los frutos de esa naturaleza. Son las obras, es la realidad práctica de eso que está en nosotros. El pecado nos lleva a cometer pecados. Hacemos pecados porque tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos hemos pecado. Entonces, partiendo de eso, es muy importante que tú y yo nos podamos acercar en esta mañana a la palabra de Dios y entender lo que ella nos está diciendo, porque hemos encontrado la vacuna. Pero vamos a mirar entonces cómo opera esa vacuna en contra del pecado que nos ha contagiado a todos. Y vamos a mirar básicamente aspectos sencillos que están en la palabra del Señor y que nos ayudan a entender en un contexto donde muchos pecaron o donde hubieron situaciones muy difíciles. ¿Qué pasó? Uno de esos casos que sin duda nos va a ayudar mucho es el rey David. David pecó. David era el rey del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? En algún momento dado, él se descuidó. Se quedó en el palacio cuando los reyes tenían que salir a la guerra. Sale a dar una vuelta, sube a una parte alta, a un terrado, una especie de terraza, y de lejos ve una mujer que se está bañando. Ella está desnuda, él la desea, la manda a traer, y efectivamente peca con ella. Tiene una relación sexual de adulterio, porque esa mujer era la esposa de uno de sus mejores soldados, Urías Eteo. Él hace todo lo posible para que Urías lo coloquen a frente de batalla, se convierte en el autor intelectual. Efectivamente, él muere, él toma a esa mujer y
la deja como una de sus esposas. Pero allí no se quedó todo. Era el rey. Tal vez alguien diría, puede hacer lo que le da la gana, pero Dios, que conoce todo, percibió que en él había una conducta no solo de asesinato, sino de adulterio y de infidelidad tremenda. Y Dios usa al profeta Natán para que le hable. Y le dice, rey David, tú has pecado, tú has hecho algo incorrecto, tú estás mal. Y David, en medio de toda esa experiencia, en el Salmo 51, empieza a hablarle a Dios acerca de su pecado. Y allí empieza entonces la primera realidad en relación a nuestro pecado. Para que esa vacuna sea efectiva, necesitamos entonces reconocer ese pecado. Dice en el Salmo 51, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Reconocer nuestro pecado o reconocer nuestros pecados, como estamos compartiendo en este día. Y allí el hombre de Dios, el rey David, está diciéndole, Señor, aquí estoy, yo reconozco. Es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Si no reconocemos que hemos pecado, entonces estamos sin opción, estamos sin la oportunidad de recibir esa vacuna. Hay que reconocerlo. Estoy enfermo, estoy contagiado de pecado, estoy mal delante de Dios, he hecho cosas que a Él no le agradan y están en contra de su palabra. Yo reconozco mis rebeliones. Eso quiere decir que está la frase de un hombre que conocía de Dios, porque puede ser que ya tú conoces de Dios, pero hay rebelión en tu corazón. Te rebelas en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Él ha dicho en su palabra. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer entonces que somos pecadores. Lo segundo es, después de reconocerlo, traerlo al Señor. Y en Proverbios capítulo 28 nos ayuda a entender esto muy bien. En el verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir eso? Y lo está expresando en una forma negativa la palabra de Dios. Pero cuando lo entendemos a la luz de toda la escritura, nos damos cuenta de que entonces el pecado tenemos que llevarlo delante del Señor. No encubrirlo. Después de reconocerlo, yo tengo que ir y ¿qué? Llevárselo al Señor, traerlo. Porque hay experiencias que muchos de nosotros hemos estado viviendo en torno al pecado. Mira esto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos intentaron encubrir su pecado, de esconderlo, de colocarlo delante, detrás de ellos, mejor, pero se escondieron también. Dios los estaba buscando. Muchas personas hoy están escondiendo su pecado. Otros están todavía luchando con él y la pregunta es, ¿dónde está la vacuna? Están luchando. Hay que luchar, sí, pero hay un momento que hay que vencer. No podemos quedarnos toda la vida luchando con ataduras, con vicios, con manías, con pecados, porque eso no está bien. Llega un momento donde tenemos que vencer. El apóstol Pablo dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y en algunos de nosotros está tan vivo que luchamos y luchamos. Un día ganamos, otro día perdemos, otro día perdemos, otro día ganamos. Y así no la pasamos la vida cristiana. Esto es incorrecto, porque ahí decimos, estamos en la lucha. Pero lo que está revelándonos David es que él no solo reconoció su pecado, sino que él lo trajo delante del Señor. Una de las expresiones muy sobresalientes en la vida de David es que él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él no lo encubrió, él no se la pasó luchando con él,
Él lo entregó, a diferencia de su hijo Salomón, que siempre siguió luchando con el pecado lo venció el adulterio, lo venció la fornicación, lo venció sus placeres sexuales con tantas mujeres que tenía, y nunca encontramos en la Biblia que él haya reconocido eso como pecado, y menos que él lo haya traído al Señor. En cierta manera, lo encubrió. Recuerda, para recibir este antídoto, entonces necesitamos, primero, reconocer que somos pecadores, reconocer nuestro pecado. Segundo, traerlo delante del Señor, como lo hizo entonces David. Pero también dice allí en la parte B de Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que reconocerlo, traerlo y confesarlo. Y esto suena como muy 1, 2, 3, como el ABC. Y lo es, porque sabes, muchas veces nosotros hemos reconocido el pecado. Es más, aún lo hemos traído, pero no lo confesamos. No lo confesamos al Señor. Y eso es una situación bastante tremenda. Cuando yo le confieso al Señor mi pecado, de pronto en detalles, aunque Él ya lo sabe todo, Él quiere que lo expresemos. Cuando yo le confieso a Él mi realidad espiritual, Dios dice, aquí hay alguien que está clamando por misericordia. Aquí hay alguien que llora en mi presencia. Aquí hay alguien que le dice, Señor, te necesito, por favor, ayúdame, levántame, sosténme. En ese momento Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque estás confesando. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Entre toda esta dinámica del pecado que enseña la Biblia, el hijo pródigo llegó y dijo, le voy a decir a mi padre, mira, sabe, ese pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, he gastado tu dinero en cosas incorrectas, aunque era parte de mi herencia, pero era tu dinero y lo gasté viviendo perdidamente. Haz conmigo lo que tú quieras. Si me quieres hacer tu siervo, tu esclavo, aquí estoy. Y allí encontramos entonces cómo este hombre alcanza la bendición de un padre, su amor, su tiempo, y le restauran de una forma extraordinaria. Eso es lo que quiere de hacer Dios. Por eso te estoy diciendo, encontramos la vacuna, pero para encontrar la vacuna necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos entonces traerlo al Señor, pero también entregarlo. Porque sabe que muchas personas van cada 8 días a su actividad religiosa, al lugar donde sea. Van, reconocen que de pronto son pecadores, por eso van. Es muy posible que lo lleven, pero ellos vuelven a salir con ese pecado. ¿Por qué? Porque no lo han entregado al Señor. No le han dicho, Señor, te entrego mi corazón de maldad y recibo tu corazón de santidad. Te entrego mi inmundicia y recibo tu limpieza. Te entrego mi humana debilidad y recibo tu fortaleza espiritual. Eso es lo que hoy necesitamos hacer. Por eso, cuando nosotros hagamos esas 3 cosas, la palabra de Dios nos está diciendo, entonces vamos a ver su gloria. Cuando uno confiesa ese pecado, en otras palabras, lo entrega, pues ya no lo tiene porque lo entregó, se va sin él, lo dejó en el altar del Señor. Eso quiere decir que se ha apartado de él. Dice, Señor, mi pecado está en tu cruz, está siendo lavado por tu sangre y yo no voy a caminar más con él. Y allí dice, alcanzará misericordia. ¿Y sabes qué es eso? Eso tiene que ver con la obra de Cristo. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y allí entonces se hace efectivo ese antídoto, esa vacuna que tú y yo hoy necesitamos.
Sí es posible vivir la vida cristiana. Sí es posible andar en santidad. Sí es posible vivir para Dios. Jesús mismo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Eso quiere decir salvación, vida eterna y un propósito soberano de parte del Señor. Solo allí vamos a ver efectivo ese antídoto, esa vacuna. Y te quiero animar en este día para que tú la adquieras. Es gratis. Mira, Dios te la da. Solo tienes que buscarle a Él y decirle, Señor, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador y me entrego a ti. ¿Quieres hacerlo en este día? Te quiero animar entonces para que hagas conmigo esta oración a través de la cual estamos reconociendo nuestro pecado, trayéndoselo al Señor y entregándoselo. Repite entonces conmigo, Señor Jesucristo, hoy vengo a ti reconociendo mi pecado. Hoy vengo a ti para traerte mi pecado. Hoy vengo a ti para entregarte mi pecado. Hoy recibo esa vacuna que es la sangre de Cristo limpiándome. Gracias porque sé que en ti hay esperanza, sé que en ti hay bendición, sé que en ti hay propósito. Recibo esa limpieza y me levanto para vivir en ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito en este día si has hecho esta oración, has tomado la mejor opción. Recuerda que esta vacuna es gratuita y esa vacuna se llama Jesucristo. Es su sangre que puede ministrar tu vida y de aquí en adelante tú vas a vivir en la santidad y en el propósito de Dios. Que Dios te bendiga.